Entonces, bienvenidos a todos y una pequeña explicación de quiénes somos. Nosotros somos parte del programa ECOP, que es Early Career Ocean Professionals, que es un programa que es apoyado por la década de los océanos. Que se formó en el 2020 y este programa está destinado a apoyar a los jóvenes en la etapa temprana de la carrera relacionada con el océano para poder ayudar a conseguir oportunidades, para poder visibilizar la contribución de los jóvenes en la década de los océanos y también a construir sus carreras, sobre todo en un ámbito que sabemos que las oportunidades pueden ser un poco limitadas. Entonces, nosotros somos el nodo de Centroamérica que se formó en septiembre del 2022. Eh, cubrimos los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, una de nuestras acciones es tener cada 2 meses un seminario y este es uno de ellos y creemos que el tema de minería submarina es un tema del que no se ha hablado muchísimo en la región, pero tiene gran importancia. Y es un tema muy relevante actualmente por las discusiones políticas que están sucediendo. Entonces, tenemos a dos invitados realmente increíbles que voy a dejar que ellos nos cuenten la historia y vamos a empezar con Sergio, que voy a decir un par de palabras sobre Sergio, que es biólogo marino costarricense. Trabaja como investigador en oceanografía en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de Costa Rica y es cofundador y director del desarrollo de la ONG local colectivo internacional Pélagos Océanos. Tiene un bachelor en biología marina y una licenciatura en el manejo de recursos marinos, ambos en la Universidad Nacional. Su trabajo se enfoca en oceanografía física, ciencias de datos, conectividad ecológica, gestión de recursos y conservación de ambientes de mar profundo. Está interesado en estudiar el acoplamiento pelágico bentónico y la conexión del mar abierto con las zonas costeras. Entonces, Sergio, te doy la palabra si quieres, puedes empezar a compartir tu pantalla y nos va a dar una pequeña introducción sobre qué es la minería submarina y sobre la biodiversidad en nuestra región. Muchísimas gracias, Xochitl. Voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, si se ve. Ya podemos ver tu pantalla. Sí, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Y primeramente, bueno, gracias a todas las personas que se conectaron eh, y gracias por la invitación a ECOP Centroamérica. Eh, Como bien les comentaba, mi nombre es Sergio Cambronero, soy de Costa Rica. Trabajo en la Universidad Nacional como investigador en oceanografía física. También trabajo con una ONG local que se llama Pélagos y actualmente soy uno de los colíderes el grupo de trabajo de biodiversidad del DOSI, que es una red internacional de expertos en el mar profundo, y también trabajo con un programa de la Universidad de Edimburgo que se llama Ocean Voices, en el enfoque de ciencia hacia toma de decisiones. Entonces, el día de hoy, como les comentaba Xochitl, les voy a comentar un poco sobre contexto y actualidad de la minería submarina o deep sea mining. Eh, Voy a tocar un poco, pues, como generalidades y ya luego Stephanie les va a comentar un poco más sobre ya el estado actual y cómo involucrarse. Entonces, para empezar, me gustaría mostrarles este gráfico que es bastante representativo de lo que vamos a hablar hoy y que me introduce un concepto importante que es básicamente las aguas internacionales. Entonces, básicamente, para entender el contexto de la minería submarina, es primordial entender el concepto de aguas internacionales, que son las aguas que están fuera de la jurisdicción de los países. Entonces, como pueden ver en este gráfico, se muestra proporcionalmente la cobertura en área o la extensión en área de, por ejemplo, los países del mundo. Entonces, como pueden ver, acá los más grandes, Rusia, Canadá, China, ¿verdad? El resto del mundo podemos ver la extensión en área de la Antártida, las aguas jurisdiccionales que cubren un 27% del planeta y toda esta parte celeste, que es la gran mayoría, un 43% del círculo, son aguas internacionales. Entonces estamos hablando de que es casi
el 50% de la superficie del planeta, ¿verdad? Y eso solamente tomando en cuenta el área. Y bueno, pues claramente esto tiene una extensión también tridimensional hacia el fondo. Pero esto es nada más como para que nos demos una idea e introducir este concepto de aguas internacionales. Em, Stephanie les va a comentar más adelante esto en detalle, pero básicamente las aguas internacionales se están reguladas y están definidas por este instrumento legal o este marco jurídico que existe a nivel mundial que se llama la CONVEMAR o UNCLOS por sus siglas en inglés, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Océano. Y básicamente lo que dice este marco jurídico es, pues, define estos espacios del océano, de los cuales se definen las zonas económicas exclusivas, que son sobre las cuales los países tienen, jurisdicción, valga la redundancia, y las aguas internacionales, que son a partir de las 200 millas náuticas. Y aquí nada más quisiera hacer énfasis en que todo lo que es la columna de agua, ¿verdad? O sea, desde la superficie hasta casi llegar al fondo, es lo que se le conoce como las aguas internacionales y está bajo un esquema de gobernanza y el lecho marino que está en estas aguas internacionales como tal, el suelo o el lecho marino es también manejado por otro mecanismo independiente que es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Entonces, tomando esto como un preámbulo, un contexto, esto es una imagen pues bastante famosa, que es de una persona, pues náufrago en una isla y dice que, bueno, la caricatura dice que es día 44, estoy aquí en una isla sin nada alrededor y antes solíamos pensar que efectivamente todo esto era vacío, pero recientemente nos damos cuenta de que existe una gran diversidad, no solamente de ambientes, sino también de especies y de otros recursos que están en el mar profundo y que básicamente están intrínsecamente relacionados con esta complejidad tridimensional. Esto es un mapa en donde pueden ver, por ejemplo, todo lo que está en azul es lo que se considera mar profundo, que es todo lo que está por debajo de los 200 metros de profundidad. Entonces, como pueden ver, es pues gran parte de lo que es el océano. Y esto pues también nuestro entendimiento sobre estas zonas ha ido evolucionando con el paso de los años, empezando desde las expediciones del Challenger, que eran pues en un barco de madera, ¿verdad? Barcos rudimentarios en donde se hacía uso, por ejemplo, de la ilustración científica como métodos de muestreo principales. Esto nos permitía conocer sobre las especies, pero de manera muy rudimentaria y descripciones muy básicas. E inclusive, pues como pueden ver, estos eran los instrumentos que se utilizaban, por ejemplo, las dragas, bastante pues rudimentarias comparados a los que tenemos hoy en día. eh, y pues actualmente, como pueden ver, pues ya, y como muchos de ustedes sabrán, la tecnología ha avanzado mucho. Ahora tenemos embarcaciones que se dedican específicamente a esto, que están equipadas con pues equipos especializados, valga la redundancia, incluyendo vehículos operados remotamente, submarinos operados por humanos, por ejemplo, y esto nos ha permitido tener un mayor grado de resolución sobre lo que hay en el fondo. Y bueno, pues también esto nos ha permitido avanzar en la cantidad de datos que obtenemos del mar profundo y bueno, pues esto es una comparativa como para que vean cómo ha evolucionado, ¿verdad? Estas tecnologías de muestreo que pasamos de estas dragas rudimentarias en donde solo se podía obtener una cantidad limitada de muestra, ya sea de sedimento o agua, a estos instrumentos que no solamente ya permiten obtener esas mismas muestras, sino que también tienen muchísimos más datos asociados. Esto nos ha permitido entender de que el mar profundo, contrario a lo que se pensaba anteriormente, no es un desierto, como se pensaba hace algunos años, sino que realmente, al igual que en tierra, tenemos una complejidad de ecosistemas. Y bueno, pues se pueden hacer analogías que así como ¿verdad? En tierra podemos ver diferentes ecotonos, por ejemplo, asociados a un bosque, en el mar profundo también podemos ver este tipo de diversidad de ambientes. Y bueno, como les comentaba y revisando un poco por decirlo así, aspectos fundamentales para entender el mar profundo, hablábamos de que todo lo que se considera mar profundo es por debajo de los 200 metros de profundidad y hasta el punto más profundo del planeta, que es el Challenger Deep, el bajo Challenger en la fosa de las Marianas, que llega casi a 11.000 metros de profundidad. Y
basado en estas capas, ¿verdad? Definidas por la profundidad, hay diferentes también ecosistemas, algunos que están asociados más específicamente a la columna de agua y otros inclusive pues que también se definen dependiendo del sustrato. Y pues en toda esta complejidad encontramos especies y animales que son pues bastante nuevos y que en algunos casos no han sido descritos para la ciencia. Entonces, una muestra de esto es, esto es un video que va a correr en el fondo, no tiene audio, pero es nada más para mostrarle algunas de estas pues, criaturas y especies que viven en el mar profundo y que nos hemos ido dando cuenta. Por ejemplo, este es un video que pudimos recolectar en unas expediciones recientes que sucedieron acá en Costa Rica em, como parte de la expedición Octopus Odyssey, que participaron varios colegas de Costa Rica y de otras partes del mundo. Y como pueden ver, pues vimos una gran cantidad de animales que, por ejemplo, son primeros registros acá en Costa Rica y para toda la región, sin duda alguna. Se los muestro porque como esto es, ¿verdad? No de Centroamérica, a pesar de que esta expedición fue a aguas costarricenses, pues la conectividad con Centroamérica es alta y bueno, pues apenas nos empezamos a dar cuenta, estos animales, por ejemplo, estos peces trípode, fueron bastante curiosos verlos y bueno, también en términos de comunicación se han hecho bastante virales, han tenido un impacto a nivel mundial, por dicha, para hacer conciencia sobre este tema. Y bueno, al hablar del mar profundo, hablamos de ciclos de vida muy, bueno, diferentes a los que tenemos en aguas superficiales. Hablamos de que los organismos son más longevos y por tanto sus ciclos de vida, por ejemplo, el tiburón Groenlandia, que llega a alcanzar los 400 años de vida, con una madurez sexual a los 150 años, gusanos tubícolas que pueden vivir más de 1000 años, octocorales que pueden vivir más de 2000 años, corales negros que se han datado inclusive que llegan a vivir más de 4000 años y algunas esponjas que logran vivir más de 10.000 años. Entonces estamos hablando de escalas de tiempo muy diferentes a las que tenemos en tierra y en las aguas superficiales. Y entonces esto nos lleva a ver de que el mar profundo es el ecosistema más grande del planeta, que tiene un gran rol dentro de los ciclos biogeoquímicos y por lo tanto regula el clima, principalmente en el contexto que tenemos actual de cambio climático. Podemos hablar de que el mar profundo, uno de los principales servicios ecosistémicos que brinda, es el secuestramiento de carbono. ¿Verdad? Porque toda esta productividad que sucede en aguas superficiales, perdón, eventualmente termina hundiéndose, ¿verdad? Por gravedad en el mar profundo y ahí queda fijado. Y bueno, pues uno de los servicios ecosistémicos o de las cosas más importantes del mar profundo es que todavía genera mucha inspiración para, no solamente para científicos y científicas, sino para la población en general. Esto es alguno de los usos y los impactos que ha tenido las actividades humanas en el mar profundo, desde términos de clima, ¿verdad? Que estamos hablando de que hay un grado de hipoxia, están cambiando las temperaturas, debido a las actividades humanas también están cambiando las cargas de nutrientes en el mar profundo y todo esto se está estudiando. Pero asimismo, estamos hablando de que los impactos mayores se dan a nivel de, de desechos, ¿verdad? Que usualmente es pues todo lo que va al océano como desecho termina hundiéndose pues permaneciendo en el océano profundo. Y también en términos de explotación, ¿verdad? Que no solamente, bueno, el tema de hoy nos trae la minería, pero del mar profundo hay otros usos como lo son los combustibles fósiles, los cables submarinos, algunas artes de pesca como la pesca de arrastre. Entonces, pues esto es para tomar en cuenta lo intrínsecamente que estamos relacionados nuestras actividades humanas con el mar profundo. Y bueno, eso nos trae al tema de hoy, que básicamente es la minería submarina, que básicamente es en en todo este lecho marino que existe por procesos naturales geológicos, se han pues acumulado hay presencia de recursos minerales de diversos tipos que despiertan un interés en la sociedad y específicamente en la industria minera principalmente para, pues, apoyar lo que se le llama ahora la transición energética. Entonces, principalmente la minería oceánica implica la recolección de estos minerales con estas máquinas que, como pueden ver, son pues, como tractores que se envían al fondo marino y que una de las finalidades principales de estos minerales es apoyar, por ejemplo,
ser materia prima de energías renovables, son los mismos minerales que se utilizan en nuestros aparatos electrónicos y bueno, más recientemente ahora con todo este auge de los vehículos eléctricos. Al hablar de minerales en el lecho marino, hablamos de tres tipos diferentes: los nódulos polimetálicos, que están en las planicies abisales; los sulfuros polimetálicos, que están asociados a ventilas hidrotermales; y las cortezas ricas en cobalto, que básicamente es el lecho marino que está asociado principalmente a montes submarinos. Y bueno, cada tipo con su serie de elementos que se recuperan a partir de esa materia prima. Y esto es un poco un esquema de cómo es esta actividad, ¿verdad? Hay una nave nodriza, una nave madre que está, una embarcación que despliega los diferentes aparatos para recolectar estos minerales y dependiendo de cuál sea el tipo de mineral, pues así va a ser también el impacto y la dinámica de extracción. Entonces, como pueden ver aquí en esta figura, hemos simplificado los tres tipos, que son los nódulos polimetálicos que están en planicies abisales, ¿verdad? Usualmente como a 3.000 metros de profundidad. Están estos sulfuros polimetálicos que están asociados a estas famosas chimeneas o ventilas hidrotermales. Y como ya les decía, montes submarinos que tienen cortezas de cobalto enriquecidas en hierro, que en este caso, por ejemplo, para acceder a este tipo de recursos se tiene que remover el sustrato como tal. Y bueno, pues como ustedes pues, se pueden imaginar, esto también no solamente son minerales que están ahí, sino que realmente representan el hábitat de muchas especies. Entonces, esto es una fotografía de uno de los vehículos que se está pues, probando más recientemente en la zona Clarion-Clipperton, que ya les voy a comentar más al respecto. Y esto es un colector, así es como se le llama, que está dirigido específicamente para los nódulos polimetálicos, que es el tipo de mineral, el tipo de yacimiento mineral que está más, por decirlo así, avanzado en términos de tecnología y el que se está discutiendo pues a nivel internacional con más, digamos, con una mayor presión por parte de la industria. Este es el que al parecer es más factible, pero igual aún nos hace falta muchísimo por desarrollar en esta tecnología. Entonces, mostrándoles aquí el mapa del mundo, esto es brevemente una distribución en el mundo de los yacimientos minerales. Y aquí les voy a hacer un breve repaso de cómo es que se está básicamente, dónde es que se distribuyen estos minerales y cuáles son las intenciones que hay alrededor del mundo. Entonces, la zona principal, como les comentaba anteriormente, es la zona Clarion-Clipperton, que está entre Hawái y México. Como pueden ver, es bastante grande. Y en esta zona Clarion-Clipperton hay pues una gran cantidad de contratistas. Si no me equivoco, son aproximadamente 21 contratistas que tienen pues ya un espacio asignado para explorar y pues eventualmente explotar estos recursos. Y lo que ven, por ejemplo, estos que dice API son zonas que tienen algún interés particular ecológico y que también se distribuyen de alguna forma para mitigar los posibles impactos que pueda haber de esta extracción mineral. Por términos de tiempo, no voy a profundizar mucho en cada zona de contrato, sino nada más para que tengamos un contexto. Luego está esta otra zona que es de alta importancia, que está más bien en el Océano Atlántico, que es el Mid-Atlantic Ridge. Y básicamente aquí es una zona que se está, pues, que tiene como objetivo principalmente los sulfuros polimetálicos, o sea, estas chimeneas y ventilas hidrotermales. Y aquí principalmente, pues, no hay tal vez uno de los aspectos primordiales que pueden ver es que no hay tantos países reclamando contratos, sino que son pocos, en este caso Rusia, Francia y Polonia. Eh, Siguiendo, hay una zona también que está bajo el mandato de la autoridad, que es el Río Grande Rice, que está pues cercano a Brasil, y aquí realmente el país que ha mostrado interés es Brasil. Inclusive ahí han habido algunos cambios en los últimos años respecto al estatus legal de esta zona. Luego el Océano Índico. Aquí principalmente son dos empresas que están reclamando contratos acá y esto es una zona bastante inexplorada, pero como pueden ver también hay interés de explotar acá los nódulos polimetálicos y sulfuros polimetálicos. Luego tenemos esta zona en el Pacífico Oeste, que aquí hay una gran presencia de contratos bajo el mandato de China. Y aquí principalmente lo que se está viendo extraer son cortezas ricas en cobalto.
Entonces, todas estas zonas tienen diferentes grados de desarrollo. Ahorita la que se está conversando más tangiblemente es la zona Clarion-Clipperton, ¿verdad? La que está entre Hawái y México. Y bueno, a modo de síntesis, pueden ver aquí esta tabla que es tomada de la Autoridad de los Fondos Marinos, en donde podemos ver todos los contratistas que hay hasta la fecha, que son en total 22 contratistas para un total de 31 contratos. Y en estas columnas pueden ver el tipo de mineral. Entonces, esta primera columna es nódulos polimetálicos, la segunda es eh, sulfuros polimetálicos y la tercera son cortezas ricas en ferromanganeso. Entonces, como pueden ver, la mayoría de contratistas están explorando ahorita exclusivamente los nódulos polimetálicos, pero ya hay algunos que están interesados en los otros dos tipos de yacimiento mineral. Y un poco entrando en lo que podrían ser los impactos de estas actividades, tenemos esta figura, que bueno, los impactos realmente es un tema que está en constante investigación. Yo les voy a mencionar algunos, como pueden ver en esta figura, de los principales impactos que se hablan son las plumas de sedimento que están asociadas a la pluma del colector, ¿verdad? Del aparato o el tractor cuando va sobre el fondo marino y todo ese sedimento que genera, y también la pluma de sedimento que se genera por el desecho que existe, que se va a dar a media agua. Básicamente, esto cómo funciona es que los minerales se van a recuperar o se planean recuperar del fondo, suben por una tubería hasta la nave, hasta la embarcación madre, ahí son procesados y luego eso genera un material desecho que luego es liberado a la columna de agua aproximadamente a 1000 metros de profundidad y bueno, eso es uno de los mayores impactos que ahorita se están estudiando y que hay muy pocos estudios realmente al respecto de cuál puede ser la extensión de impacto de estas plumas de sedimento. También tenemos impactos altos en términos de ruido marino. Y bueno, hay algunos impactos que afectan directamente a pesquerías comerciales, por ejemplo, y otros servicios ecosistémicos del mar profundo. Entonces, solamente por citar algunos, como pueden ver, la pérdida de hábitat es uno de los impactos primordiales. Como pueden ver, hay muchos animales que viven y crecen exclusivamente en estos nódulos polimetálicos y alrededores. Asimismo, como les decía, han habido estudios sobre estas plumas de sedimento. Sin embargo, les digo que la que está más estudiada es la pluma de sedimento asociada al colector. Sin embargo, la pluma de media agua es algo que realmente todavía es una gran incógnita y justamente es uno de los temas en los que pues, yo estoy trabajando y pues no directamente, pero sí que es básicamente es uno de los impactos mediante los cuales indirectamente Centroamérica podría verse afectado. Y bueno, como pueden ver, la pérdida de biodiversidad es de las mayores pues impactos, diría yo. En este aspecto hay diferentes tipos de niveles de impacto que se han identificado. Esto lo tomo de un artículo de Drazen del 2020. Entonces, podemos hablar de que a nivel de individuo se puede dar estrés respiratorio, estrés auditivo, alimentación reducida, comunicación visual reducida, ya que aquí en el mar profundo, pues la comunicación a través de la bioluminiscencia es muy predominante y pues claramente con una pluma de sedimento, pues habría una dificultad para esto, así como toxicidad. A nivel de población, hablamos de que puede haber cambios en la composición de las comunidades, puede afectar también las migraciones naturales, la mortalidad, las tasas de mortalidad en estas poblaciones y por lo tanto una reducción de resiliencia. Y a nivel de ecosistema estamos hablando que puede haber un impacto fuerte y se han identificado impactos fuertes en términos de pesquería, posible contaminación de productos pesqueros, el transporte de carbono que existe en el mar por las bombas biológicas de carbono y, bueno, como les comentaba anteriormente, y que es lo más preocupante, la reducción de biodiversidad. Entonces, estos son algunos de los últimos artículos científicos que se han publicado con respecto a esto. Entonces, por ejemplo, por comentarles un ejemplo, en algún momento hubo un experimento que se hizo en Perú y recientemente han estado saliendo muchos artículos que están analizando después de 50 años qué ha pasado con ese sitio donde hubo alguna experimentación, ¿verdad? Y se han dado cuenta de que la biodiversidad no ha regresado eh, y de que pues efectivamente el impacto es bastante extenso en términos temporales. Así como pueden ver, se han publicado ciertos artículos que identifican este posible efecto directo e indirecto con pesquerías. Y dicho sea de paso, también hay un artículo, este que ven en la esquina superior derecha, que ha identificado altos niveles de radiación eh,
de los nódulos polimetálicos como tal, lo cual implica un problema en términos de seguridad laboral para las personas que van a manejar estos materiales. Esto es una fotografía también para hacer una reflexión y comentarles de que en esta zona no solamente es la biodiversidad, sino que también hay mucho recurso y un patrimonio cultural, arqueológico importante. Esto, por ejemplo, no necesariamente es de la zona de contrato minero, sino de estas expediciones que estuvimos haciendo en Centroamérica, en donde nos hemos encontrado fósiles de ballenas, ¿verdad? Ballenas que ya están extintas y que por lo tanto ustedes se pueden imaginar, y hay literatura que en estas zonas donde se planea hacer la explotación minera, pues existen todo este tipo de patrimonios que es, pues que ni siquiera conocemos y que claramente, pues si hay una actividad extractiva fuerte, pues van a quedar ya sea o se van a destrozar o van a quedar enterrados en el sedimento. Y uno de los principales aspectos, ya para ir finalizando, es que uno de los impactos que vamos a percibir más fuertemente es la pérdida de potencial para aplicaciones que podamos tener a partir de la ingeniería genética, ¿verdad? Derivada de estos animales. Como toda la biodiversidad que vive aquí se ha logrado adaptar a condiciones extremas, muchos de estos organismos tienen dentro de su ADN claves para los próximos avances médicos, así como ya se ha hecho en ocasiones anteriores. Por ejemplo, la reacción de PCR, por ejemplo, para detectar el COVID, fue aislada a partir de una enzima que vive en el mar profundo. Y bueno, les comentaba el caso de Perú. Esto básicamente es una fotografía años después de ese sitio y como pueden ver, por aquí pasó la draga, aquí hay nódulos y por donde pasó el instrumento o el aparato, pues no se ve que haya recolonización. Y para finalizar, por términos de tiempo, comentarles de que hay un impacto o hay una conexión indirecta que aún no se sabe entre esta zona Clarion-Clipperton y la zona centroamericana, principalmente a nivel de las masas de agua que hay en la columna de agua, ¿verdad? Valga la redundancia, y esto es parte de lo que se está tratando de investigar. Entonces, ya hay papers que evidencian la conectividad que hay entre estas dos zonas y es parte de lo que, bueno, lo que muchos colegas estamos trabajando para poder incorporar esto como parte de la toma de decisiones. Entonces, recapitulando, y esto es nada más, bueno, creo que Stephanie les va a comentar más en detalle sobre esto, pero actualmente hay varios temas en la mesa, principalmente que, bueno, siguen las reuniones de consejo y de asamblea de la Autoridad de los Fondos Marinos. Hay, pues, toda una dinámica que se está dando porque se está restringiendo la posición de los observadores en estas reuniones y hay un contexto que tiene que ver con una regla de 2 años que se activó y que venció el año pasado, que básicamente esta regla lo que planteaba era que el código minero se tenía que terminar para el año pasado. Al final no se logró cumplir con esa meta y ahora se está proponiendo una nueva meta que es para el 2025. Sin embargo, hay muchos vacíos que hay que pues abordar y mucha gente pues plantea que realmente no se va a poder hacer. En todo caso, yo creo que Stephanie les va a comentar más al respecto. Asimismo, mencionar de que en paralelo a lo que se está dando en aguas internacionales, también hay procesos en aguas jurisdiccionales de los países. Entonces, por ejemplo, nada más por mencionarles algo, en las Islas Cook acaban de reformular el término minería oceánica por cosecha de minerales. Entonces, hay diferentes cosas que están pasando que hay que tomar en cuenta a nivel de contexto global. Y bueno, pues hay muchas otras cosas con respecto a lo del movimiento de la moratoria. Stephanie les va a comentar más al respecto, pero sí como a manera de conclusión, es comentarles que todavía hay muchos desafíos conceptuales y legales que se están dando a nivel de este marco de regulaciones, ¿verdad? Como lo son el concepto de control efectivo, qué son países relevantes adyacentes y cuáles son los que se tienen que considerar como tal umbrales, por ejemplo, que es parte de lo que se está haciendo y que se va a hacer este año, un grupo específico para definir umbrales. Entonces, bajo qué parámetros hay, digamos, la actividad se puede aceptar o no, y bajo qué parámetros se tendría que cerrar una posible operación minera o no. Asimismo, cómo incorporar el conocimiento tradicional y el patrimonio cultural submarino. Y bueno, más recientemente hay pues toda una conversación con respecto a cómo va a afectar la ratificación del tratado BBNJ sobre pues todo el contexto de las negociaciones de la minería. Entonces, bueno, finalizo mostrándoles esto, que con el paso de los años, este movimiento ha ganado más fuerza y Estefan ahorita les va a comentar más en detalle,
pero que a la fecha tenemos 24 países que están a favor de una moratoria. Y si ustedes tienen más interés en saber sobre la situación actual, les recomiendo que lean este artículo que salió el 29 de enero de este año, de varios colegas que analizan cuál es el estado actual de estas negociaciones y de las regulaciones. Y, por ejemplo, ellos identifican 31 aspectos en donde hay desafíos, retos o vacíos de información para que ustedes se hagan su propio criterio. Y bueno, con esto finalizo y le doy la palabra a Stephanie. Muchísimas gracias. Y si tienen algún, pues, no sé, quisieran involucrarse de alguna forma o quisieran contactarme, ahí les dejo también mi correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Creo que nos has dado una increíble base para entender cómo funciona y cómo funcionaría la minería en este caso. Así que tenemos una pregunta, pero la vamos a dejar para el final. Para Vamos el a final. hacer Sí, directamente con Stephanie. Entonces, mientras Stephanie igual está compartiendo la pantalla, puedo dar una pequeña introducción. Ella es bachiller en biología marina y presidenta de la organización juvenil de Sustainable Ocean Alliance en Perú. Y desde su organización ha liderado proyectos enfocados en promover la conservación marina a partir de la alfabetización oceánica, liderazgo juvenil, activismo e incidencia política a nivel nacional y regional. Es representante de su país en eventos como la UNOC Youth y en Innovation Forum en el 2022, en Impact 5, The Youth and Youth Professional Coastal Connections en 2023 y en Our Ocean Youth Leadership Summit en 2023. Entonces, ha asistido a conferencias internacionales como las COP27, COP19, CITES, y también colaboró en procesos participativos como ECOI Perú en 2021 y 2022 y en la Asamblea Ambiental de las Juventudes Peruanas. Así que muchísimas gracias por tu contribución, Stephanie, y te doy el paso. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, todo perfecto. sí, Genial. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, Sergio, también por esa presentación que estuvo muy completa y por todo el trabajo que también vienes haciendo. Un poquito del contexto también, como escuchaban, yo lidero Sustainable Ocean Alliance Perú, la Alianza por los Océanos Sostenibles Perú, y Sustainable Ocean Alliance a nivel global viene a ser la red más grande de jóvenes líderes oceánicos en todo el mundo. Nosotros tratamos de empoderar a más jóvenes para justamente buscar soluciones a las principales problemáticas que enfrenta el océano. Y el tema de minería submarina es una campaña que SOA viene trabajando desde el año más o menos 2021. De hecho, el año pasado, en las negociaciones de la ISA, Sustainable Ocean Alliance se convirtió en la primera organización juvenil en ser acreditada como observadora de la ISA. Y ya desde hace 2 años aproximadamente es que SOA lleva mandando una delegación joven a justamente como observadores de lo que sucede en las negociaciones de la ISA. Es por ello que también como capítulos o como hubs a nivel global estamos muy involucrados en el tema y el día de hoy voy a hablar un poquito acerca de la situación actual, pero también estas campañas que están detrás de todos estos cambios de posicionamiento y que a veces como jóvenes también, creo que cuando conocemos el tema de la minería submarina hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, pero sobre todo puede ser muy indignante esto que se quiera comenzar o incluir una actividad extractiva más en ecosistemas tan importantes para nuestro planeta. Entonces también como el cómo tomar acción y qué es lo que podemos hacer desde cada uno desde nuestros lados. Entonces, para comenzar, y Sergio ya lo mencionaba sobre la Convención de las Naciones Unidas por el Derecho del Mar, que crea justamente The Law of the Sea, que también se le llama la CONVEMAR. Esta fue adoptada y entra en rigor en 1982 y prácticamente, como también mencionaba Sergio, lo que hace es tener un marco legal de todas las actividades que se realizan en el océano y también como tener la delimitación, que era toda esta zonificación que nos mencionaba Sergio. Entonces, en esta área, que también se le llama la zona, tenemos el océano profundo y se determina en la CONVEMAR que el océano profundo es el patrimonio común de la humanidad. Al ser el patrimonio común de la humanidad, lo que se buscaba en su inicio era justamente el cómo poder que cualquier actividad o cualquier tipo de extracción que se realice en ese ecosistema, en ese espacio, tenía que justamente poder contribuir a todos de manera equitativa o igualitaria.
Y es ahí donde se crea la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, International Seabed Authority, o ISA por sus siglas en inglés, que inicia en el año 1996 y ahora hablamos de 169 miembros, que son 168 estados parte, y la Unión Europea. Entonces, esta viene a ser esta organización internacional autónoma donde los estados organizan y controlan todas las actividades relacionadas con los recursos minerales de la zona y en beneficio de toda la humanidad. Quien vemos en la imagen es Michael Lodge, él es el secretario general de la ISA. Y la ISA se reúne todos los años en diferentes partes del año, dependiendo del tipo de grupo que sea, ya sea consejo, sea asamblea, grupos de trabajo. Y es ahí, y es en este espacio que se da en Kingston, en Jamaica, donde justamente se discute y se toman las decisiones sobre esta actividad, sobre el posible inicio de esta actividad también. Justamente escuchábamos de Sergio que mencionaba el tema de la regla de los 2 años. Esta regla fue impartida principalmente por Nauru. Lo que decía era que en 2 años debíamos tener ya el reglamento para iniciar de una manera industrial la minería submarina. Porque la minería submarina, como ya escuchábamos, no es una actividad que haya comenzado ya de manera industrial. Entonces, justamente al ser una actividad que no haya comenzado de manera industrial, es la perfecta oportunidad para poder regularla o tener toda la información científica y toda la data base para justamente asegurarnos que el impacto o que inicie incluso justamente cuando recién esté mejor regulada o con mejor reglamento. Em, de esta manera también se da esta regla de los 2 años que vence el año pasado. Y si bien es por eso que la asamblea del año pasado fue muy, como había mucha presión, porque había esta posibilidad de que inicie de manera como industrial o que se inicie la actividad como tal, pero lo que se logró es que no se dé luz verde todavía y justo lo que mencionaba Sergio es que posiblemente se plantee como un nuevo como deadline para el 2025, pero también hay diferentes bloques de países que están justamente en contra de esta actividad promoviendo una moratoria o promoviendo también una pausa precautoria. Dentro de estos países que están liderando este movimiento a favor de una pausa precautoria o moratoria, están Chile, está Costa Rica, está Francia, está Palau y está Vanuatu. Ellos en la última asamblea pusieron en agenda el hecho de discutir una pausa precautoria moratoria a la minería submarina y que se estableció que se tenía que discutir todavía en la próxima asamblea. Pero hay un grupo de países, donde hay países de nuestra región latinoamericana que están justamente luchando y están poniendo toda la energía y las ganas en las negociaciones para que se pueda, para que esta actividad todavía no inicie de una manera industrial o sin la información científica que justamente respalde esto. Entonces, ya veíamos el tema de los 24 países que están en contra de la minería submarina o que se han posicionado públicamente. Todo empezó en junio del 2022, donde Fiji, Palau, Samoa y los estados de Micronesia crearon esta alianza por una moratoria en la UN Ocean Conference en Lisboa, y a partir de ello, entre el 2022 y el 2023, estos movimientos han ido incrementando. En julio tenemos Chile, Costa Rica, Ecuador, que son países de la región latinoamericana. Tenemos España, tenemos Nueva Zelanda, después tenemos a Francia, Alemania, Panamá. Tenemos a Vanuatu, República Dominicana, Suiza, Suecia, Irlanda, Canadá, Brasil, Finlandia, Portugal, Mónaco, Reino Unido. Y finalmente en noviembre del año pasado está México, que también se posicionó en contra del inicio de esta actividad o promover una moratoria. Eso es muy interesante porque detrás de cada uno de estos países, por lo menos en lo del 2023, hay toda una estrategia política y toda una movilización también por parte de la ciudadanía, y hay también varias campañas que justamente lo que buscan es hacer incidencia en este tipo de casos, y es ahí donde también entramos nosotros como jóvenes profesionales desde cada uno de nuestros puntos de trabajo, el cómo podemos aportar. Entonces, aquí es donde entro a la parte de la movilización en contra de la minería submarina. Es muy importante también estar como al tanto de las negociaciones. Es importante también saber que las negociaciones de la ISA se transmiten en vivo, entonces es muy sencillo como estar al pendiente y darle seguimiento. E igual hay muchas organizaciones que están compartiendo y difundiendo información sobre qué es lo que se está discutiendo en estos espacios y cuáles son las posturas de cada país en estos espacios. Porque también lo que se busca es que, así como pueden haber posturas nacionales públicas, que lo mismo se traduzca a estos espacios de negociaciones.
Desde eso está Sustainable Ocean Alliance, está Look Down Action, que voy a hablar en un momento, está Deep Sea Conservation Coalition, está DOSI, que todos estamos compartiendo y difundiendo en ese momento porque lo que necesitamos es justamente que este tema pueda llegar a más gente, que en la región latinoamericana, y me imagino que sucede lo mismo en la región de Centroamérica en general, hay una falta de conocimiento de esta temática como no pasa, por ejemplo, en Europa. Entonces, hablando de movilizaciones en contra de la minería submarina, esta es una imagen del Hidden Gem. Esa es una de las embarcaciones más grandes de una empresa que está enfocada justamente en la extracción de minería submarina, que es The Metals Company, que es CMC, es una empresa canadiense dirigida por Gerard Barrión, que lo que van a darse cuenta es que esta empresa es una de las que más ha perseguido y tiene más tiempo y tiene más acercamiento también con el tema de la minería submarina. El Hidden Gem estaba embarcado frente a Manzanillo, en México. Y esa es una manifestación que hizo Greenpeace, que también es una de las organizaciones que viene liderando el movimiento en contra de la minería submarina en negociaciones y también movilizando a la ciudadanía en contra de esta actividad. Y eso es muy interesante porque tenemos a México, que pasó de tener frente a sus costas al Hidden Gem, porque como escuchábamos de Sergio, esa zona Clarion-Clipperton Zone, que tiene tantas concesiones de exploración y que hay tanto interés por los nódulos polimetálicos que se encuentran en esta zona, se encuentra entre México y Hawái. Entonces, la posición de México es bastante determinante en este tipo de espacios. Entonces tenemos también a cómo el delegado de México prácticamente durante las negociaciones se encontraba a favor de la minería submarina, o justamente como impulsando el hecho de poder avanzar con las regulaciones y las reglas para que esta actividad pueda iniciar de manera industrial. A tener que México se convierta en el país número 24 en apoyar la moratoria que frena el inicio de la minería submarina. Eso fue muy grande y fue una victoria para la región latinoamericana, de cierta manera, porque lo que hubo detrás también es mucho trabajo desde la sociedad civil hasta trabajo también de incidencia política. Esta es una campaña, por ejemplo, que inició con SOA México, The Oxygen Project, Beta Diversidad, Greenpeace y otras organizaciones mexicanas, donde justamente buscaba movilizar a la ciudadanía y recolectar firmas que demuestran que México, o por lo menos la ciudadanía de México, la sociedad civil de México, no quería el inicio de esta actividad, sobre todo en los mares internacionales. Entonces, en México, por ejemplo, se llegó a recolectar alrededor de 128.000 firmas. Estas firmas fueron entregadas el año pasado en la Asamblea de la ISA al delegado de México. Ella es la presidenta de SOA México, Valeria Magaña, y ella pudo hacer la entrega de estas firmas. Y no solamente fue un movimiento de la sociedad, no solamente fue movilización desde la ciudadanía, sino también fue un trabajo de una estrategia política detrás del movimiento de la ciudadanía que respaldaba justamente este posicionamiento y este llamado de atención a México de que justamente las negociaciones se encontraban a favor. Y a veces lo que pasa también es que si bien como país el país o como Estado o gobierno, las instituciones pueden tener una postura, a veces esa misma información no llega a las mesas de las negociaciones. Y a veces también la decisión que tome el país o la postura que tenga el país puede depender de los delegados que estén justamente en estos espacios. Entonces, esa fue una gran victoria para por lo menos la región. Ese fue un movimiento que se hizo, también de mucha incidencia política. Y también, eso es un poco de la región, pero tenemos casos como el de Francia. Francia pasó de tener uno de los primeros contratos de la ISA para lo que era la exploración de nódulos polimetálicos en la zona Clario-Clipperton Zone con la empresa Ifremer, y también desde 2014 con los sulfuros polimetálicos de la dorsal mesoatlántica, a la COP27 del 2022 en Egipto, el presidente Macron decir que apoyaba la prohibición de todas las explotaciones mineras de los fondos marinos en foros y en aguas internacionales. Entonces, este movimiento y este cambio de postura también fue bastante grande porque lo que se hizo en Francia fue incluso en un inicio, y se puede ver en esta parte de acá, Francia es el único país que se ha posicionado para prohibir la minería submarina tanto en aguas nacionales como en aguas internacionales ya a través de la ISA. Entonces, esto fue un cambio bastante grande para Francia, y hoy en día, como les comentaba hace un momento, en estos bloques de países que vienen liderando el hecho de incluir una pausa precautoria o moratoria a la minería submarina,
Justamente Francia está liderando también este movimiento. Entonces eso también ha sido un gran apoyo para lo que es Europa. Y en el Parlamento francés lo que se aprobó al inicio fue justamente el prohibir la minería submarina en aguas nacionales y lo que faltaba era a nivel internacional o este posicionamiento público que se da en la COP27 en el 2022. Pero ¿qué es lo que hay detrás también? Justamente mucho movimiento de la sociedad civil. Hay una campaña que es una campaña increíble que se llama Look Down Action. No sé si me escuchan bien, porque siento que está... Ya. Que es... ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, genial. Entonces, es esta campaña, este movimiento que es Look Down Action, que empezó en Europa y prácticamente desde un inicio ha buscado que más países de la Unión Europea se sumen a este llamado por una moratoria pausa precautoria a la minería submarina. Es un movimiento que ha movilizado a muchas personas, que empezó con Francia y que ahora está que está yendo también por diferentes países, y es un movimiento que no trabaja solo, sino trabaja también con otras organizaciones como Deep Sea Conservation Coalition, también con Greenpeace, con Sustainable Ocean Alliance. Entonces, algo que también es muy importante en este tipo de casos es el hecho de trabajar en coalición y como organizaciones, y también poder estar respaldados y basados en argumentos de la ciencia, justamente para poder respaldar y fortalecer nuestros argumentos en contra de esta actividad. Eh, este movimiento de Look Down Action siguió por diferentes países. Tenemos, por ejemplo, Bélgica. Sí, y como hemos visto también dentro de los 24 países, hay muchos países de la Unión Europea que ya se han posicionado en contra de esta actividad. Uno de los últimos países, y que de hecho es uno de los más difíciles, ha sido Noruega. Noruega es uno de los países que está como más posicionado a favor de la minería submarina, y como vemos en este video, lo que ha hecho este movimiento de Look Down Action en coalición con otras organizaciones es movilizar a la ciudadanía, pero también incluir a políticos, incluir a científicos, incluir incluso actores, incluir influencers, para poder llegar a más personas. Y algo que caracteriza también a este movimiento y a las manifestaciones o a las movilizaciones que se han dado en Europa es justamente tanto movimiento presencial como movimiento virtual. En Canadá, por ejemplo, se hizo una marcha en Vancouver en marco del Impact 5 el año pasado, justamente frente a las oficinas de la Meltas Company que se encontraban en Vancouver, en contra de la minería submarina y para que Canadá finalmente se posicione en contra de esa actividad. Y no solamente eso, sino que también hubo tormentas de tweets, hubo también correos a las autoridades en Canadá, y al final de esa semana hubo un pronunciamiento de Canadá justamente en contra de esta actividad. Entonces, estos movimientos, y creo que la minería submarina, dentro de todo lo negativo que pueda sonar y dentro de todos los intereses y la presión por iniciar, creo que también nos da un poco de esperanza y nos recuerda que a veces el activismo y la incidencia desde las juventudes funciona, y que justamente estas coaliciones y ese trabajo unido es lo que finalmente quizás pueda decir o pueda ponerle una pausa a esta actividad. En el caso de Noruega, como mencionaba, es bastante complicado. Noruega es uno de los países que se encuentra más públicamente a favor de la minería submarina. El 9 de enero de este año, el Parlamento de Noruega votó a favor de iniciar exploración de fondos marinos, justamente en miras de iniciar la explotación por la minería submarina en el Ártico. Eso fue una posición muy polémica. Si bien pudo ser peor porque pudo aprobar de frente la explotación y aprobó la exploración, igual se demuestra y evidencia cómo es que Noruega, que si bien se pueda vender como un país como verde frente al cambio climático o dependiendo de sus leyes o medidas internas, en realidad viene a este tipo de espacios y no tiene concordancia como con las ideas. Y después tenemos el 10 de febrero del 2024, que fue cuando el Parlamento Europeo, justamente en Noruega, hace esta aprobación, y lo que hacen estos movimientos, incluyendo Look Down Action, estas coaliciones de instituciones, es hacer incidencia dentro del Parlamento Europeo, y el 10 de febrero del 2024 el Parlamento Europeo aprueba una resolución que rechaza la decisión de Noruega y recuerda la posición como Parlamento Europeo a favor de una moratoria. Entonces eso también ha sido una pequeña victoria y también nos demuestra cómo darle vuelta a algunos asuntos y cómo buscar
como soluciones o salidas de diferentes aspectos y que justamente esta problemática que se ve tan grande tiene que ser abordada con diferentes perspectivas, desde la ciencia, desde las políticas y también desde el movimiento de la sociedad civil. Y finalmente, que era algo que también comentaba Sergio, es como en la Convención de Especies Migratorias también hacen un llamado a que más países se encuentren en contra de la minería submarina justamente por la falta de ciencia, que también es una victoria. Cada posicionamiento público, cada llamado de un grupo de organizaciones o cada llamado de un grupo en específico va contribuyendo a que justamente dentro de la ISA o dentro de las negociaciones haya más respaldo por parte de todo el mundo, de todo el continente, porque al final sabemos que este espacio es el patrimonio común de la humanidad. Entonces todos y todas deberíamos tener voz y voto en este tipo de decisiones que sabemos que también eventualmente nos van a afectar. Eh, También, y creo que ya no tengo mucho tiempo, pero el hecho de cómo tomar acción, como veíamos, no es necesariamente estar en este espacio, puede ser incluso no necesariamente estar dentro de las negociaciones, pero hay muchas campañas que podemos seguir, hay muchas iniciativas que podemos seguir desde nuestros diferentes campos, ya sea desde la ciencia, desde la educación ambiental, desde también las políticas, desde la incidencia, el activismo. Hay muchas cosas que podemos hacer. En SOA, por ejemplo, a nivel de la región, venimos trabajando desde el año pasado mucho en fortalecer la campaña a nivel latinoamericana porque queremos que cada vez más países de Latinoamérica justamente se muestren en contra de esta actividad. Ahí he puesto algunas cuentas de las diferentes hubs o capítulos que hay en SOA donde puedan seguir también esta información de las diferentes campañas. Ahorita ha iniciado, por ejemplo, la campaña de Colombia para que justamente el ministerio, bueno, el Estado se posicione en contra de esta actividad. Está los movimientos de Look Down Action, Deep Sea Conservation Coalition, DOSI, The Exchange Project, que tienen muchos recursos también para nosotros comenzar a preguntarles a nuestras autoridades cuál es la postura que tiene como país frente a esta actividad. Y también es entender que por cada país puede ser un caso específico completamente distinto. En el caso de Perú, por ejemplo, Perú no ratificó la CONVEMAR, Perú no negocia en la ISA, pero lo que nosotros pedimos es un posicionamiento público, porque este tipo de posicionamiento es lo que hace es crear el momento y generar más presión. Y también a los países que no ratificaron la CONVEMAR pueden mandar delegación observadora, que es algo que nosotros también estamos exigiendo. Por nuestra parte, en Perú hemos logrado tener un documento formal a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y en trabajo con el Congreso de la República, justamente que determinan y que establecen cómo es que el Perú a lo largo de diferentes conferencias y diferentes convenciones se encuentra en contra de esa actividad. Entonces lo que seguiría es un posicionamiento público, lo mismo se está pidiendo para Colombia, a los países que van a la ISA y hay una gran oportunidad. Incluso también hay países que han ratificado la CONVEMAR pero que no asisten a las negociaciones. Entonces es este hecho y es este ejercicio de ejercer presión sobre nuestras autoridades para saber cuál es el argumento y cuál es la narrativa que están llevando a estos espacios de negociaciones donde no todos y todas tenemos acceso. Y finalmente, este, bueno, estas son las campañas que se vienen trabajando a nivel mundial. Hay muchas maneras de poder contribuir, desde compartir en nuestras redes sociales hasta dedicarnos o quién sabe cómo dedicar nuestro futuro al tema de la minería submarina, como por ejemplo ya lo hace, o el tema de los ecosistemas de profundidad, como por ejemplo ya lo hace Sergio. Pero de todas maneras también, y aprovecho este momento que es súper importante, justamente para estas personas que están interesados desde SOA, también en SOA Latinoamérica vamos a sacar una academia como un programa de educación para jóvenes con el tema de minería submarina, abarcando la parte científica, la parte de storytelling y de comunicaciones y también de la parte de incidencia política muy pronto. En miras a capacitar a más jóvenes que puedan asistir a la ISA como negociadores y como delegación de SOA para representar a la región latinoamericana. Entonces, va a ser una gran oportunidad y estoy dejando también el correo de hispanoamerica@soalliance.org, donde nos pueden escribir para nosotros enviarles más información cuando se abra la convocatoria. Y además SOA también a nivel global está trabajando en un masterclass sobre este tema de minería submarina, donde justamente hay muchos vacíos de información y creo que lo que más falta es poder difundir y tener acceso a esta información de manera sencilla y de calidad. Entonces, más que encantada de poder verlos o verlas en estos programas que siguen y me quedo atenta si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio.
Muchísimas gracias, Stephanie, por la inspiradora charla. Ha sido increíble. Creo que se muestra muchísimo cómo nosotros como jóvenes podemos tener bastante incidencia en las políticas mundiales que están sucediendo y cómo a pesar de tanto negativismo que hay, creo que ahorita en los medios hay muchas batallas ganadas que poco a poco se van acumulando y generan un cambio a nivel mundial. Creo que este es un momento también para aprovechar que nosotros como ICOP Centroamérica, junto con los diferentes nodos nacionales de SOA, también vamos a iniciar una campaña de minería, contra la minería submarina, así que si están atentos, aquí les mandamos los links, ahí vamos a ir poniendo de las siguientes actividades que vamos a tener como nodo centroamericano. Va a ser liderado por nuestra coordinadora y también directora de SOA de Guatemala, a María Scholbeck. Así que para estar atentos. Creo que tenemos un par de minutitos para responder las preguntas que tenemos en el chat. La primera pregunta era para Sergio. Si podrías referirte un poco más a la zona del Índico, del Océano Índico. Sí, claro, pues no sé como específicamente a qué quieren que me refiera, pero tal vez lo que podría decir es en el Índico. El interés principal que hay es sobre nódulos polimetálicos y sulfuros masivos, o sea, chimeneas hidrotermales. India está muy fuertemente pues liderando los esfuerzos que hay ahí en términos de exploración. Y bueno, principalmente sí, como son India y China son, digamos, los contratistas que están asociados a ellos. Sí, digamos, así de extraoficialmente diría que es una zona que se ha visto que, pues, el interés que hay actual es de exploración. Entonces, no esperaríamos que hayan reclamos, digamos, o procesos de explotación en el futuro cercano. Por eso es que ahorita mucho de las conversaciones que se están dando es alrededor de la zona Clarion-Clipperton, porque ahí es donde realmente está como la mayor urgencia y la mayor presión. Entonces, sí, eso lo pudiese decir. Bueno, pues hay muchas organizaciones que están trabajando por ahí en temas de investigación. Pero sí, sí, no sé si eso responde a la pregunta. En todo caso, si tienen alguna pregunta ya más específica, pues me pueden escribir al correo o lo pueden poner ahí por el chat. Si quieren, pueden compartir su correo por medio del chat, así sería más Ah, fácil. bueno, ok, perfecto. Gracias. Pasaríamos a la siguiente pregunta que va dirigida a Stephanie. En la ISA no hay participantes de Latinoamérica u otros continentes, si solamente hay miembros de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Sí, sí hay países dentro de la ISA, como son 168 miembros, incluyendo a la Unión Europea, están todos los países que hayan ratificado la CONVEMAR. De Latinoamérica están también de Latinoamérica y de otros continentes que hayan justamente ratificado la CONVEMAR. No solamente es la Unión Europea y de hecho Estados Unidos no ha ratificado la CONVEMAR, pero este, están todos estos países, tienen derecho y voz y voto y están presentes. Hay, como mencionaba, hay países que tienen mucha fuerza en este tema y que están liderando prácticamente el movimiento por la moratoria o posa precautoria, como Costa Rica, Chile, de la región por lo menos. Y también hay otros países que sí asisten constantemente, está Argentina, también está México, pero justamente ahí también es darle seguimiento a qué tanta incidencia están teniendo, ¿no? Lo que se busca en las negociaciones muchas veces también es que en el momento de intervenciones cada país pueda mencionar justamente su postura a favor de una pausa precautoria o moratoria para poder traer el tema de discusión sobre la mesa y al momento de las negociaciones. Pero sí tenemos esa representación. Entonces, yo también los invitaría a todos y todas, dependiendo del país donde son, de que puedan investigar justamente cuál es esa postura que está teniendo su país en la ISA, si es que ratificó la CONMEMAR, si es que está asistiendo, porque a veces justamente pasa eso, ¿no? Que no enteramos, una persona, un delegado, un par de delegados representan a toda una nación y no se sabe exactamente cuál es la postura que está teniendo en este tipo de espacios. Entonces sí es muy importante. Ese creo que sería como el primer paso y dependiendo a eso, como saber cómo tomar acción, ¿no? Como mencionaba,
El caso de México, el caso de Argentina, el caso de Chile, Costa Rica es diferente. Por ejemplo, el caso de Perú y de Colombia, que no ratificaron la CONVEMAR, es otro tipo de incidencia, pero que también se busca. Entiendo también que en Guatemala, por ejemplo, por lo que me contaba justamente María, lo que se está haciendo es tratar de como generar esta incidencia y este seguimiento por la postura de Guatemala. Hay países que todavía no tienen una postura pública como tal y lo que se está buscando es tener más presión para que justamente tengan esa postura y se sume a todas las posiciones de los países y que cada vez sea más. Muchísimas gracias. Creo que esto conecta muy bien con la siguiente pregunta que tenemos. ¿Cuál es la posición del Estado de Perú ante la moratoria de 24 países? Sí, perfecto. El caso de Perú lo conocemos muy bien porque es algo que hemos estado trabajando mucho. Como mencionaba, Perú no ratificó la CONMEMAR, es decir, que ellos no mandan una delegación a la ISA y tampoco es que tengan un espacio. Pero nuestra estrategia se basó mucho en un posicionamiento público. Incluso es un posicionamiento que en el Our Ocean del 2023, el año pasado en Panamá, la ministra del Ambiente lo puso como compromiso. Entonces, en base a eso, nosotros hemos estado dándole seguimiento. Hicimos una campaña también de recolección de firmas, hicimos una campaña en redes sociales y al finalmente lo que se logró es tener una respuesta por parte de Cancillería diciéndonos que Perú, como no ratificó la CONMEMAR, no asiste a este espacio de discusiones ni de negociaciones, pero a lo largo de diferentes convenciones se muestra en contra de esta actividad. Entonces, ya por lo menos tenemos un documento formal con la postura de Perú. Lo siguiente, y a lo que estamos apuntando, es un posicionamiento público, que como un país que no va necesariamente a la ISA, podría ser incluso más sencillo, pero depende mucho también de la estrategia política y otras posturas que también estamos trabajando en la región, que se ha evaluado también mucho con Chile, que en Perú también lo hemos venido trabajando, es hacer de propuestas nacionales que prohíban la minería submarina en aguas nacionales, como un proyecto de ley que lo hemos venido trabajando también con el Congreso en Perú y que también Chile en un momento, un senador también se comprometió a justamente evaluar el hecho de las propuestas nacionales en contra de la minería submarina y es algo que también estamos abordando a nivel de región, de utilizar diferentes instrumentos para que justamente se pueda crear como este momento y este espacio. A mí me gustaría agregar algo ahí, Xochitl, un poco complementando lo que dice Stephanie, em, que tomemos en cuenta de que bajo ese concepto de patrimonio común de la humanidad, la idea es, y desde un inicio cuando se definió así, es que se pudiera explotar solo, solo sí y cuando se pudiera hacer de manera equitativa para todos los países. Y eso es algo de lo que ahorita pues no se está viendo y un poco ligado con estas preguntas, muchas veces sorprende de que uno va a esas reuniones y ve muchos espacios vacíos de países. Entonces hay países que realmente no tienen presencia, hay otros que muchas veces envían a sus representantes, pero muchas veces el representante o la representante no sabe de qué es lo que se está hablando. Entonces, para reforzar un poco lo que dice Stephanie, los invitaría a que si tienen algún interés de, pues, de involucrarse en esto, definitivamente que el poder de uno o de una hace la diferencia y muchas veces la posición de un país puede estar a una conversación de distancia con alguno de esos delegados o delegadas. Así que pues bueno, invitarles a eso, a tomar acción y bueno, que cualquier cosa ahí sí nos pueden escribir. Perdón, puede incluir aquí una pregunta ya que no hay en el chat. Si alguien más tiene alguna pregunta, pueden por favor escribirlas en el chat. Me pareció muy interesante lo que mencionaste, Sergio, sobre cómo ahorita lo que se espera es que se pueda hacer la minería de forma equitativa. ¿Qué tal sobre la sostenibilidad? En las negociaciones se habla sobre la sostenibilidad de la minería y si, igual una pregunta un poco tricky, si se puede llegar a hacer, a hacerla sostenible. Sí, sí, definitivamente es una pregunta, sí, pues con varios niveles de complejidad. Sí se habla como tal y hay un principio, ¿verdad?, que impera, que es el principio precautorio. eh, entonces, en buena teoría, y hay un artículo en la Convemar que lo dice, todo uso que haya asociado a este recurso, ¿verdad? Que es el patrimonio común de la humanidad, debería considerar y asegurar la efectiva protección del ambiente marino.
Entonces, eso es lo que dice por ley. Entonces es muy curioso como ver cómo se desarrollan las conversaciones porque se vuelven temas muy conceptuales y muy de semántica, ¿verdad? De qué es esa palabra que está en la ley y qué implica esa palabra. Por eso es que esta negociación como tal que se lleva en la autoridad de los fondos marinos ha tomado años y probablemente tomará muchísimos años más en terminar con un texto consolidado y aceptado, porque es en esas pequeñas definiciones que se da la diferencia. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, con respecto a este tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Pues hay una gente que dice, bueno, se puede hacer minería de manera sostenible. Hay unos que están a favor, otros que están en contra. Yo personalmente, ¿verdad? Muy personalmente, esto no refleja la opinión de las instituciones con las que participo. Yo pienso que no, o sea, simplemente no hay forma de hacer minería sostenible porque pues, estás removiendo el hábitat, básicamente. Entonces, por ahí anda el asunto, pero las personas, ¿verdad? Y la ley, como dice, que sí en buena teoría, sí se puede dar. em, entonces, hay diferentes mecanismos que se están desarrollando, como por ejemplo esto de los umbrales. Entonces, ahorita justamente a finales del año pasado se conformó un grupo internacional de expertos y expertas que fueron nominados por los distintos países para abordar este tema de umbrales y entonces poder definir estos parámetros que digan, bueno, en una eventual operación minera, por decir un ejemplo, si los valores de oxígeno están por encima de tal valor, todo bien. Pero si los valores de oxígeno bajan, ¿verdad? No sé, por debajo de los 20 micromolar, una cosa así, entonces se tiene que parar la operación. Entonces son este tipo de cosas que se están conversando y hay varios conceptos legales que todavía hace falta definir y por los cuales hay discrepancias, que era lo que les comentaba en el último artículo que mencioné, que se hace un análisis, ¿verdad?, de todos esos conceptos y qué es lo que está pasando ahorita, porque muchas veces es eso, es como discrepancias que hay entre conceptos. Entonces, por ejemplo, hay un concepto que habla sobre el serious harm, que es como daño serio al ambiente marino. Entonces, pero eso no se tiene definido, ¿verdad? ¿Qué es un daño serio al ambiente marino? Eh, Puede ser remoción del hábitat o puede ser, por ejemplo, pérdida de diversidad genética. No sé, o sea, hay muchas cosas que están por ahí aún terminando de definirse y se los digo, o sea, muchas de las preguntas que nosotros podemos tener son las mismas que tienen las personas que están participando ahí. Entonces, definitivamente que al fin y al cabo, la conclusión, creo, de todo el análisis es que hace falta tiempo, ¿verdad? Que no hay prisa, no hay por qué tener prisa y creo que ese es el mensaje principal de estas campañas, ¿verdad? Es tiempo, te damos tiempo, o sea, que eventualmente sean las próximas generaciones quienes tomen la decisión de si es necesario minar o no y nosotros dediquémonos a establecer las bases. Muchísimas gracias por la respuesta, Sergio, que ha sido ha sido muy interesante. Tenemos un comentario y una pregunta. Primero, existen países que tienen mayor intereses económicos y que difícilmente se podrá hacer equitativamente. Creo que esto refleja mucho las dinámicas mundiales que tenemos actualmente en general. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la toma de decisiones en términos ambientales en la ISA? Imagino que debe haber una división ambiental en la ISA que hace las revisiones previas. Para esto se hace un informe o algo similar para pasarlo a revisión por los participantes en el evento magno. Sí, bueno, sí, tal vez puedo responder brevemente y si Stephanie quiere agregar algo, digamos, la estructura de la ISA, el funcionamiento, es bastante complejo. Creo que por términos de tiempo aquí no daría chance de explicarlo, pero hay varios cuerpos o subcomités dentro de la ISA. Tres principales, diría yo, es el consejo y la asamblea, ¿verdad? Que así están divididas las reuniones. Si ustedes, por ejemplo, ven las reuniones que ahorita he hecho, ahorita en marzo hay una, primero son las reuniones de consejo y luego las de asamblea. Ambos tienen diferentes potestades. Adicional a esos cuerpos, hay otros dos, entonces diría que son cuatro principales. Está el secretariado, que el secretariado es básicamente los que se encargan de llevar toda la administración, por decirlo así, y el seguimiento del proceso. Y está el comité técnico legal, que se le llama en inglés el LTC. Entonces, el LTC es muchas veces
en conjunto con el secretariado y, ¿verdad? La articulación entre estos cuatro subcomités es lo que al final va a definir el proceso que tiene que seguir, por ejemplo, una aplicación o un estudio de impacto ambiental. Pero usualmente en términos de informes y de impactos ambientales es el Comité Técnico Científico, el LTC, el que da un criterio inicial y eso de ahí articula con el secretariado, con el consejo, con la asamblea. Cabe mencionar, ahí nada más por el dato, de que la mayoría de personas que están en el comité técnico legal son abogados y geólogos. Hay muy pocos biólogos o biólogas o científicas de otras áreas, entonces otras disciplinas. Entonces, pues, ¿verdad? Lo pone a pensar a uno realmente, pues, la representatividad de tomadores de decisiones en ese grupo. Sí, y sí, es eso, el LTC, que es este grupo dentro em, de la organización de lo que es de la ISA, es el encargado justamente como de preparar las recomendaciones para el consejo. Pero el tema con la ISA también, y es algo que mencionabas también, Sergio, desde un inicio, es que es entre este tema de falta de transparencia y como entre la información que llega y también las negociaciones y dónde se dan los espacios de negociación, cómo llega también la información a nosotros, puede ser un poco complicada también. Y también lo que mencionabas de la capacidad de las personas para este grupo en específico, porque es justamente un grupo legal y técnico. Entonces, como que la línea de trabajo de este grupo según el background de las personas, sería un poquito más enfocada en la parte legal, pero sí, tienen esa comisión. eh, de hecho, la ISA, tiene la pregunta de Javier, en su página, si es que no me estoy equivocando, tiene la información de todos sus informes y sus reportes. Entonces, la información está ahí, de cierta manera, pero la transparencia es un poco más por el tema de las negociaciones, a veces, o de los acuerdos. Entonces, voy a buscar la página quizás también para agregarla. Así está buenísimo. Sí, que compartas ahí la página. Y sí, todo es público, en buena teoría. La cosa es los tiempos. Entonces, es todo un tema, es todo un tema. Pero sí, en buena teoría debería ser público y muchas veces es público, pero por ejemplo, tienen que haber tiempos cuando hay un estudio de impacto ambiental. eh, Eso tiene que tener un tiempo, no sé, 3 meses para que las personas lo puedan revisar y dar sus comentarios. A veces lo hacen público, no sé, 2 semanas antes, una cosa así. Entonces, ¿verdad? Ahí son líneas muy delgadas entre, bueno, sí, hacerlo público, pero también la idea es que sea público y que haya suficiente tiempo para poder contribuir, ¿verdad? Desde ya sea los países miembros o desde los observadores. Entonces, sí, es un tema para tomar con pinzas, pero en todo caso ahí la página que pone Stephanie, ahí pueden ver toda la info y dicho sea de paso, como decía Steph, ahora en marzo van a ver, ¿verdad? Las reuniones, se van a ver las reuniones que ellos se reúnen 2 veces al año, el Consejo y la Asamblea, y ahora en marzo se van a dar las conversaciones y se transmiten ahí mismo por esa página de internet. Sin embargo, para este año van a haber muchas conversaciones informales, que es una de las cosas que nosotros como grupos de observadores estamos eh, pues haciendo conciencia y comunicándolo, de que en estas conversaciones informales los observadores no tienen que estar. Entonces, básicamente es como un mecanismo que están tomando para excluirnos a nosotros de las conversaciones y la toma de decisiones, lo cual va, pues, como dice Stephanie, en contra de la transparencia que debería imperar. ¿Y hay alguna forma en la que se pueda como apelar a ese tipo de decisiones? Se está haciendo, sí, pero legalmente ellos, digamos, legalmente tienen la potestad también de hacerlo. Lo que pasa muchas veces, digamos, estando ahí en esas reuniones es que como que los países les gusta hablar entre ellos, porque saben que cuando hay observadores, los observadores pues, son un ente fiscalizante y comunican las cosas. Entonces, lo que yo he percibido personalmente es que cuando hay reuniones se tienen que tratar ciertos temas y participan observadores, los países prefieren mejor no hablar y ellos prefieren hablar a puertas cerradas, eh, en ciertos temas, ¿verdad? Que son muy cruciales, para lo cual, de nuevo, sí, o sea, eso sí es aceptado, o sea, sí tienen ese mecanismo, pero que en buena teoría no debería de ser. O sea,
pero bueno, se vuelve muy político el asunto, entonces, pues sí. Sí, incluso también en la última asamblea recuerdo que hubo mucha restricción a periodistas, como para poder tener acceso y compartir lo que estaba sucediendo. Entonces, dentro de las organizaciones observadoras, lo que se buscaba era como difundir y rebotar esta información de que estaban habiendo muchas negociaciones como behind the doors, detrás, como en espacios cerrados. Y y el hecho también, o sea, y también en algunos momentos también se habló como de la prohibición de manifestaciones y este tipo. Entonces, termina siendo como un espacio medio incómodo y también como un poco restrictivo para, sobre todo, como las organizaciones que van de observadores o de la sociedad civil. Entonces, en ese caso, y los y las invitaría es justamente a darle seguimiento a las negociaciones y compartir lo que está pasando también nuevamente, ya sea con periodistas o con medios, que justamente se hable de este tema y se sepa lo que está sucediendo en estos espacios de negociación. Bueno, muchísimas gracias. Creo que poco a poco se nos va acabando el tiempo. Quiero agradecerles a ambos, a Sergio, a Stephanie, por su increíble contribución, toda la información que ha cabido en 1 hora 20 minutos. Es increíble, creo que las personas se llevan un gran marco de la situación actual y de todo el background necesario para entender la situación. Creo que Am, también muestra mucho cómo nosotros como jóvenes podemos incidir en un tema tan importante que va a afectar a generaciones a venir y creo que debemos de prestarle muchísima atención. Así que invito a todos y a todas a participar e involucrarse en lo que deseen. Stephanie y Sergio han compartido sus emails también con nosotros, un medio de ECOP, que queremos iniciar la campaña. La campaña la vamos a iniciar presentando una película que se llama Deep Rising, que también ya se presentó en Guatemala, que ha sido narrada por Jason Momoa. Y así que los invitamos a que estén atentos y atentas. Y de nuevo, muchísimas gracias, Stephanie y Sergio, por su gran trabajo en tratar de hacer este mundo muchísimo mejor. Así que Gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias. Adelante con todos los esfuerzos a futuro. Sí, muchas gracias por la invitación y espero verlos y verlas en más movilizaciones y nuestros proyectos para decir juntos Defend the Deep o el océano no se mide. Así que gracias. muchísimas gracias y gracias a todos los que participaron en este seminario. Que tengan un buen día. Hasta luego, gracias. Hasta Chao. luego, gracias.